Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos, aconteciendo en su ser siendo. Reciban un amoroso saludo fraternal de su servidor, la Fundación Escuela de la Conciencia Ambiental. Hoy en campus, una mañana bastante fría, con nubosidad. Ha llovido la noche anterior y el día en la tarde, un poco, después de que han habido unos días de sequedad, de poco de sol y temperatura un poco alta, pero en contraste a ello, no sabemos si va a acontecer, afirmarse ese denominado veranito, que es tiempo seco más bien, no es ningún cambio de clima, el clima es el mismo, neotropical. Y en 5 de octubre de este año 2022, pues acá en la provincia del Cartama siempre acostumbramos por esta época de octubre a hacer las misiones en las respectivas parroquias o congregaciones, conforme se van dando. En particular, Nuestra Señora de las Mercedes de Jericó, pues es Santa Madre Laura. También tenemos Nuestra Señora de las Mercedes en el municipio de Andes, y seguramente las misiones allí más orientadas también con las misiones carmelitanas de la Orden de los Carmelitas Descalzos en Santa Teresa de Ávila. Como también ayer estábamos pues en conmemoración y en gracia de Dios en las misiones franciscanas de San Francisco de Asís, y poco a poco se van tejiendo otras misiones, entre ellas las agustinas, en tanto San Agustín de Hipona y su madre Santa Marta. Y así por el estilo hoy, que es con Faustina Kowalska, con la misericordia, que es la gran misión que siempre tenemos en orar, como enseñó el Señor allí a Faustina, por aquella liberación que les propiciaba el pueblo de Polonia de una guerra que iba a darse en su pueblo, una destrucción, y ella ora por todos, por la comunidad, por los gobiernos, por las decisiones que se habrían de tomar en favor de la paz, y logran tener la misericordia de Dios. Y en ti confío. Amén. Y hoy en el Evangelio de San Lucas, que nos regala de nuevo la oración del Padre Nuestro, que nos invita a congregarnos, a centrarnos en nuestro propio ser interior, en ese viaje en la profundidad del corazón, a la montaña, representando así el pueblo de Israel, el momento de orar, que es una acción permanente, es un estilo de vida, es una práctica de vida espiritualmente, alma y cuerpo en Jesús, en nuestro caso, Jesús mente, alma y cuerpo, que es trinitariamente alma y cuerpo, Padre Creador, Jesucristo Salvador, Redentor, Restaurador, y en el Espíritu Santo Santificador, Paráclito, Defensor de nosotros mismos, de nuestros hermanos cuando se enfrentan entre sí, creyentes, no creyentes, u otros que no saben si creen o si no creen. Hay como intermitentes, que es lo que Pablo precisamente al hermano Pedro, Cefas, le hace una reconvención fraterna, una corrección fraterna ya en público, porque ya ha sido público lo que él ha hecho, que como evangelizador de los judíos ha caído en prácticas que rayan con exclusión, con las presuntas vanidades de las que los maestros, profetas y sacerdotes de la antigua alianza
ejercían en relación con el culto, con las prácticas, las costumbres, en este caso la circuncisión. Y entonces eso les da pie a poder participar de fiestas en forma pagana. ¿Por quién doblan las campanas? Por ti, por mí, por todos, recordándonos el llamado de Dios y hacer la pausa, la oración. Ojalá pudiésemos tener siempre las campanas y en cada instante llamar a la oración, que es llamar al orden natural, es llamar al orden de atención al Creador, atención a la creación y atención a la co-creación que somos siendo como coautores en Dios, a su derecha de todo lo que implica el ser vida y obra humano. Todo sentir, pensar y actuar en coherencia, ese ser vida y obra, y por tanto la acción, los actos y las obras humanas han de estar en esa sintonía. Y esa es la primera invitación del Padre Nuestro en el Evangelio de San Lucas, que no es un poema, no es una fórmula, no es un método, no, es que no es desde la lógica humana. Cuando a Jesús, el discípulo amado, que cualquiera puede ser de nosotros, le pide humildemente como infante, como pequeños, que le enseñe a orar, es porque acepta que hay un ser superior y haber observado toda una noche de oración, de ayuno y acción allí en las altas montañas y de comunicación permanente, fraterna, silenciosa, de enamorado con el Padre. Y obviamente el Espíritu Santo está ahí triangulando en esa Trinidad. Quienes lo observaban o lo acompañaban o lo escuchaban en el silencio sorprendidos, maravillados, interesados, por lo menos algunos lo manifiestan, de saber cómo es que se conecta, cómo es que se hace ese ejercicio, esa práctica, si hay que enseñarlo o si es simplemente asumiéndolo. Y la invitación no puede ser más explícita que la que Jesús hace, es oración. Siempre se ha caracterizado toda narrativa, todo testimonio de vida, toda alocución que se hace al Maestro Jesús, profeta y sacerdote eterno según el rito de Melquisedec, de esa capacidad de dominación espiritual, mental y emocional de su propio cuerpo, por tanto material y natural, conectado a la tierra, porque está desconectado con la divinidad y tiene presente a toda la humanidad, está orando por toda la humanidad, está en conexión plena con todos y con los pies en la tierra, o sentado en la tierra o de rodillas en la tierra, que es preferencial, en señal de alabanza al Padre, de humildad y de obediencia al Creador, a las leyes universales que se ejercen en la creación y que han de regir a la humanidad, no arrodillado a las leyes, a las normas y a los decretos humanos, no arrodillado a las criaturas ni a las cosas hechas por la criatura, no. No quiere decir eso. Se pone a la condición del polvo, pero es la kenosis, el abajamiento, para enseñarnos desde el piso a subir. Y lo pone más que en una metáfora, en una realidad, en contexto allí. Los niños desfavorecidos en Israel, desprotegidos, desvalidos por sí mismos, infantes, decía el padre Christopher en la prédica esta mañana, que adolecen de la palabra, del verbo, pero de la fluidez comunicológica, dirían los antropólogos, de comunicarse, pero observando, conectando los sentidos, pero sobre todo en el amor, en el corazón. Viendo a su madre, un infante aprende. Es la educadora. Sintiendo en el corazón la madre tierra, un indígena como se le ha conocido.
un término despectivo, desconociendo su dignidad como criatura, pero también del Creador, del mismo Creador, porque históricamente han sido hechos a un lado, subestimados, subvalorados, persiguiendo lo que llaman progreso, desarrollo y todo eso, y crecimiento económico. Entonces aquí, ya que se menciona el abajamiento, implica también esas consideraciones. Son infantes en tanto son testimonio de vida, ejemplar de conexión con la Madre Tierra, de conciencia de ella y de una transformación de su ser, siendo auténticos, siendo originales, siendo inspiradores de vida, de bien vivir, de sabiduría. Y eso hace Maestro Jesús, valiendo la comparación en el sentido de la maestría de la Madre Tierra y la maestría en este caso estamos hablando del Laudato Si, la conexión con la casa común ante el Creador. Y habrían otras formas de conexión allí estéticas, poéticas, geopoéticas, de las que se ha venido conversando para tener esa triangulación. En tanto la estética es ese contorno, el entorno ahí sería la Madre Tierra y el entorno es en Dios, el Laudato Si. Esa triangulación permite lo que hemos llamado ambiente, pero que es simplemente una conciencia plena del ser siendo uno y trino, como lo es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y ese es el primero que se convoca en ese centro de gravedad para hablar de oración, meditación, oración y acción, ayuno en la acción. Eso a su vez está haciendo el maestro, algo sistemático. ¿Qué está haciendo? Ahí le entregó al discípulo amado que le pidió enseñar a orar y nos lo entrega hoy a nosotros en gratuidad, en gracia del Espíritu Santo que llega conectada a esa palabra vida proclamada por miles y millones de seres. Es que no es solamente el que esté escrita en un documento, no. Mortales, criaturas terrenales, como criaturas inmortales angelicales y como otras almas que están en proceso ascensional, otras ya en el cielo, además de las que estamos conectadas en la tierra, en oración, en meditación, en ayuno, en acción, a este momento, este solo espacio-temporalidad bioenergética aquí, al unísono, polifónicamente estamos conectados, porque estamos en Dios. Y donde hay dos o más unidos en mi nombre, ahí estoy yo, lo ha dicho el Señor. Y lo dice ahí en el Evangelio, que me alargué un poquito hoy. ¿Quién de vosotros, si tu hijo le pide un huevo, le va a dar un alacrán? Si le pide, le da con amor. Y si vosotros que sois malos, en el sentido no que lo diga la traducción allí, porque somos hechos de la partícula de Dios, hay divinidad, hay bondad y hay misericordia. No lo ha dicho así Jesús, sino que es una interpretación o una transcripción o se refiere a que en el pueblo de Israel los seres que no son coherentes en ese sentir, pensar y actuar y se portan mal con el Padre, no caminan a su derecha y si aún así ellos reciben lo necesario, ¿cómo no habría de dárselo a los que estén a la derecha de Dios, al que es justo, al que está en ese proceso de santificación, de glorificación a Dios? Amén. Entonces eso mismo que le reconviene a Pedro, a Cefas, el apóstol primero, del primer papa, y podrían en cierta forma generalizarse a la Santa Iglesia en sus prácticas. Hay veces que puedan sonar incoherentes por verbo y gracia de una persona, de un pequeño grupo, de unas formas de organización ahí dentro de esa misma complejidad, podría pensarse el Vaticano. Hay rumores y hay escritos y hay cosas que en las redes circulan permanentemente, información, queriendo deshonrar el nombre de su santidad el Papa Francisco,
de la Santa Iglesia Católica, de la tradición cristiana fundada por Dios y que existe en Dios. Es que esto es más que un cuerpo místico, es real, es realidad, es la realidad de la creación conectada con la realidad de la forma de organización social de Jesús en su momento. Jesús, mente, alma y cuerpo, y trinitariamente conectado por el Espíritu Santo hasta hoy día. Replegado, esas voces, esos coros celestiales y terrenales y esos coros ascensoriales son conectados permanentemente. Lo que hemos venido, por ponerle una manifestación relevante ahora, hablando de Pierre Teilhard de Chardin, en esa, dejémoslo simplemente en la segunda burbuja de la noosfera mental, pero hay una tercera que es la que habíamos quedado de mencionar hoy, que es la espiritual, la cosmosfera, perfecto. Es desde allá, de donde viene toda esa fuente de vida eterna, de eternidad, de camino eterno, que ayer decía caminos, enseñan a caminar por caminos de vida eterna. Y hoy nos dice el Salmo 116, ir a todo el mundo y proclamar el Evangelio. Es que es proclamar la palabra como acción creadora y acción transformadora en el ser siendo, cada ser, y aconteciendo en esa espaciotemporalidad energética en todo lugar, y aconteciendo en esa transformación permanente de esa sociedad, de esa cultura y de esos ambientes. Pero eso son olas expansivas que se van dando de manera progresiva, sistemática, dinámica, abierta en complejidades. Entonces la modelación de la que se pueda pretender hablar para decir, bueno, deme la receta para la oración, deme la receta para la meditación, no, eso lo ofrecen la sociedad de consumo, cursos corticos, masterclass y cosas de eso, que en última instancia lo que tiene es un interés, un objetivo y un fin que es lucrativo, es económico, es financiero y es querer ejercer un control y un dominio y tener seguidores. No, aquí no estamos buscando nada de eso. El reconocimiento es en Dios, a Dios, y para dar gloria a Dios, y ya uno simplemente es un humilde servidor como todos, poniendo a conectar esos órganos con toda la iglesia, donde Cristo es la cabeza del cuerpo y todos somos cuerpo, parte de órganos de ese cuerpo, de diferente forma, y todos son como la más diminuta célula importantes, y son miles de millones de células de un cuerpo, de un mismo tejido, de una misma trama. Entonces aquí ya entra la biosfera, que ahí es donde nos quedamos, solamente en lo superficial, en lo inmediato, en lo material. Y uno pidiendo que oración y pidiéndole a Dios que le dé la ayuda, que le mande el mercado a la casa, que le dé un chance, hombre. Poca conciencia se tiene de lo que es Dios. Que pobre, y lo digo humildemente, también nos pasa. Experiencia de vida la que tenemos en Dios. Y que poco hemos trascendido en lo que es el potencial humano, en la vida eterna. No tenemos ni idea de lo que, ni siquiera idea, ni una imaginación, ni una revelación. Y eso llega es por gracia de Dios, con la oración. Eso no llega por estudio, ni por méritos, ni por tradición, ni por herencia, pues, ni que por reconocimiento de la sociedad, no. Seríamos demasiado infantes en seguir pensando eso, como decía el padre Christopher, adoleciendo del factus, de la palabra hecha vida y de la obra. En ese currículum de vida, de esa biografía que hace en el Padre nuestro Maestro Jesucristo, como sacerdote, ofreciéndose en culto a Dios él mismo como ofrenda de amor, en sacrificio por la humanidad. Y con esa misma mística, esa conexión espiritual por encima de lo que sea, incluyendo a todos y todo, en una sola oración de 1 minuto. No tiene medida, no tiene cuenta que llevar, no tiene registro.
y en esta sociedad todo basado en la evidencia, en que sea aprobado, que sea probatorio, ante quién y para qué, y en razón de qué, tiene sentido. Es ante una oración íntima ante Dios que todo lo ve y penetra los corazones humanos, penetra las mentes humanas, penetra el cuerpo humano, todo. Es el escáner en la profundidad para uno querer ocultar. Aquí pues cerraría diciendo esa necesidad de un compromiso ético, profético y estético para saber que así no se nos estén viendo desde afuera, no se estén mostrando hacia afuera, no se estén conectando con los de afuera. Es en el interior donde gravita todo ese ejercicio pleno de coherencia entre sentir, pensar y actuar. Y en función de ese camino de vida, de ese recorrido permanente, constante, dinámico, que se va construyendo como el método propio, o el paradigma propio, o el estilo de vida propio, pero referenciado a esa conexión interior mística. Ahora sí, atraviese humanitariamente con todo el que a su paso circunde. En el Shema Israel, ama a Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu cuerpo, con todas tus fuerzas, con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, ahí le agregué dos elementos más, pero son alma, mente y cuerpo en su esencia espiritual, el ser siendo, testimonio de vida eterna. Y en ese proceso de vida continuo, que ejercen procesos naturales, procesos sociales, procesos culturales dentro de las antiguas estructuras, digámoslo así desde ahora en adelante, porque ya son nuevas dimensionalidades o complejidades más bien biosféricas, noosféricas y anemosféricas, alma, mente y cuerpo, que nos van a seguir conduciendo en ese proceso de trascendencia, porque allá es donde vamos, superar las mismas limitaciones de lo material, las mismas redes o trampas o prisiones del intelecto, del Homo sapiens, superar el Homo ludens, el Homo fabers y los egos, y por ende los apegos a ese conocimiento propio, a ese endiosamiento en sí mismo y a ese reduccionismo en el que nos pone la sociedad cada vez, nos quiere confrontar y someter a ello. Pablo le hacía resistencia a ello precisamente cuando le decía a Cefas, también somos tentados, pero no caemos, porque vamos en Cristo, vamos en la verdad de Cristo. Y cuántas veces queremos doblegarnos por tener un reconocimiento, por tener un discernimiento, por tener falso, por tener un provisionamiento de algo. Se entrega la conciencia, la moral, la ética y la profética a alguien. O sea, la verdad se la entrega a alguien. No, esto no lo ve ni Dios, esto es por un momentico, esto es una mentira piadosa. Eso no existe. Si es mentira no puede haber piedad. Y si hay caridad debe ser honesta, íntegra. La persona debe ser plena. Y asimismo llegará el tercer momento de soltarse de esas ataduras mentales y por ende las emocionales, que son el dolor y el sufrimiento que causa las malas decisiones, las incorrectas decisiones, las no ajustadas a la verdad decisiones. De hecho, pues hay mucho que conversar allí, pero en gracia de Dios que el Espíritu Santo nos ilumina hoy en la palabra
podemos dejar allí y con un compromiso grande de que la oración es orar en la acción día a día como un continuo, una vida en miniatura, como si fuese el último momento de nuestra vida y también como si fuese el primero. Amén. Para que allí circule la información, el conocimiento y esa inspiración y todos conectemos, porque si no conectamos toda la humanidad esto no tiene sentido para Dios. Amén. Sigan siendo bendecidos, se les ama fraternalmente, muy agradecido. Hasta pronto. Dios mediante, mañana seguimos conectando por este espacio. Un abrazo. Hasta pronto.